programa de diagnóstico ambiental comenzó en abril del año 2014, tuvo una duración de 13 meses, es decir, finalizó durante mayo del año 2015. Dentro de este programa se ejecutaron 15 estudios o proyectos específicos, participaron 12 investigadores principales o jefes de tales estudios. El programa de diagnóstico tuvo como un objetivo primario evaluar el estado actual de las condiciones abióticas y bióticas dentro del área. Y dentro de esos estudios se incluyeron entonces análisis de calidad de agua y sedimento, distribución de macrófitas o plantas acuáticas, estado de la fauna de invertebrados y vertebrados acuáticos, identificación de los servicios ecosistémicos dentro del humedal y el análisis del rol del conocimiento ecológico local del área del humedal en la identificación de cambios ambientales. Luego de finalizado el programa de diagnóstico del humedal, se comenzó con el programa de monitoreo, que tendría una duración mínima de 5 años. La propuesta para este programa de monitoreo había sido presentada al Consejo Científico Social en el otoño del año 2014. Sin embargo, como durante el programa de diagnóstico nos encontramos ante situaciones no conocidas anteriormente, situaciones ambientales no evaluadas con anterioridad, hubo necesidad de adaptar la propuesta del otoño del 2014 y entonces proponer una nueva propuesta, que es la que estamos realizando. Estamos entonces ante el concepto de monitoreo adaptativo a las situaciones que van ocurriendo con el tiempo. Los aspectos nuevos que se incluyen en este programa de monitoreo actualizado son básicamente 3. El primero es el que se refiere al monitoreo espacial y muy detallado de las especies, de la presencia de especies y distribución espacial de plantas y macrófitas acuáticas en ambas riberas de todos los ríos que componen el ecosistema del humedal. Esto con el objetivo de, por ejemplo, evaluar la actual distribución y la eventual expansión de una planta, por ejemplo, que es la flecha de agua, que durante el programa de diagnóstico vimos que se estaba expandiendo en muchas áreas del humedal y en lugares donde ocurre preferentemente el luchecillo. Con este tipo de muestreo nosotros vamos a poder evaluar el eventual efecto de esta planta sobre otras macrófitas y especialmente sobre aquellas que son consumidas por las aves herbívoras del humedal como los cisnes y las taguas. El segundo aspecto que es nuevo es la inclusión en este programa de la medición de la extensión de las planicies sedimentarias intermareales, que durante el programa de diagnóstico vimos que estaban aumentando. Y lo que nos interesa saber si ese aumento tiene alguna relación con un eventual movimiento de las placas tectónicas, es decir, del suelo sobre el cual se asienta toda esta región. Y para eso entonces hemos instalado un GPS geodésico en el Fundo Santa María. Esto ha sido facilitado por el Centro Sismológico Nacional y los datos que el GPS nos está entregando nos van a orientar en este sentido. Y el tercer aspecto es incluir la recolección de tejidos biológicos en una especie que esté ubicada alto en la trama trófica, ¿ya? Y para eso estamos tomando estos tejidos de la garza blanca grande una vez al año y evaluar la concentración de elementos y compuestos químicos para realizar comparaciones interanuales. El programa de monitoreo consiste en evaluar en el tiempo la variabilidad del componente abiótico y biótico del humedal. El programa de diagnóstico fue un programa muy acabado de toda el área del humedal. El programa de monitoreo entonces consiste en la selección de algunas de esas variables, de algunos de esos componentes, en la selección de cuáles son los lugares que indican más diferencia y el seguimiento de todo eso en el tiempo.
Los datos obtenidos durante el primer año del programa de monitoreo y comparados con los datos obtenidos durante el programa de diagnóstico nos evidencian cambios en el tiempo en la calidad de agua y sedimento. Los datos que evidencian que la calidad de agua se ha mantenido en el último par de años están la transparencia del agua, que ha ido aumentando de forma significativa en el tiempo, la concentración de metales pesados disueltos en el agua que se mantiene dentro de las normativas ambientales vigentes, y las concentraciones de dioxinas y furanos, que son muy bajas en el agua y en los sedimentos, y para el caso específico del agua, muy cerca de los límites de detección del método utilizado. A la fecha de hoy, marzo del año 2016, Egeria densa o luchecillo cubre gran parte del área de estudio, es decir, esta especie la hemos encontrado en todos los sitios muestreados en el eje central del humedal y en los ríos tributarios. Otras plantas acuáticas que también son consumidas por aves herbívoras como el cisne cuello negro, las hemos encontrado en diferentes partes del humedal. Estas plantas son, por ejemplo, el güiro café y el güiro verde. Sin embargo, la cobertura de estas plantas es menor que la cobertura mostrada por el luchecillo. La mayor transparencia del agua en el área del humedal puede tener relación con el aumento en la cobertura del luchecillo en el último tiempo, ya que esta planta retiene sedimento que está siendo transportado en la columna de agua y por lo tanto actúa como una trampa biológica. La flecha de agua ha aumentado su presencia, su cobertura en gran parte del humedal, con excepción de los ríos Cayumapu y Pichoy, donde a marzo del año 2016 no la hemos detectado. La expansión de la flecha de agua nos ha llevado a preguntarnos si esta macrófita está siendo consumida por el cisne, una ave herbívora. Para responder esta pregunta, se han realizado capturas de cisne para obtener fecas y observar estas fecas bajo el microscopio y evaluar entonces qué tipo de plantas están siendo consumidas por el cisne. La dieta alimentaria del cisne cuello negro en el humedal del río Cruce está constituido principalmente por plantas de luchecillo, distintas especies de güiro y flecha de agua. De estas tres plantas, la que es mayormente consumida es el luchecillo, la macrófita acuática más abundante de este humedal. La expansión de la flecha de agua en el humedal nos lleva también a otra pregunta, y es si esta especie está interactuando de algún modo con el luchecillo, que es la macrófita acuática más abundante que ocurre en el área. Para encontrar respuesta a esta pregunta, estamos monitoreando en la parte superior del humedal el eventual cambio en el uso del espacio por estas dos especies. La fauna ritral, es decir, aquellos invertebrados bentónicos que viven en fondos pedregosos y que se usan comúnmente para evaluar calidad de agua en relación a carga orgánica, muestra que en general el agua de la parte superior del humedal tiene calidad buena o muy buena. Hasta ahora hemos realizado 4 muestreos estacionales del camarón de río, Samastaco spinifron, aquí dentro del humedal del río Cruce y sus ríos tributarios, y básicamente en cuanto a abundancias poblacionales no encontramos un patrón definido en el sentido de encontrar cuáles son los lugares de mayor abundancia
ya que esto es muy variable dentro del área de estudio. En cuanto a los tamaños poblacionales, encontramos algo similar, un patrón muy poco definido, aun cuando hay una tendencia a que los camarones de río recolectados en el río Pichoy tienen mayor talla corporal que los camarones recolectados en otras áreas. Los muestreos hasta ahora realizados de la fauna íctica de las riberas del humedal del río Cruce muestran que en general la fauna de peces es más abundante durante los muestreos de otoño en relación a los muestreos realizados durante primavera. Por otra parte, esta fauna está dominada por especies nativas, fundamentalmente el puyi. No hemos encontrado patrones que permitan decir o concluir que las abundancias poblacionales son mayores en una u otra estación del año o en uno u otro sitio. Es decir, la fauna íctica de las riberas del humedal es altamente variable. De los resultados que obtuvimos durante el año 2015, el primer año de monitoreo, saltan a la vista varias diferencias con respecto a la etapa de diagnóstico, sobre todo lo que tiene que ver con abundancia relativa de algunas especies de anfibios, en particular la rana chilena, puesta que comparando numéricamente el número de especímenes encontrados es mucho mayor durante el año 2015 con respecto al año donde se hizo el diagnóstico. No obstante, hablar de una tendencia teniendo solamente un año de diagnóstico, que fue en 4 estaciones, comparativo al año de monitoreo, que fue una estación de primavera, es un poco, digamos, apresurado tener alguna tendencia, puesto que se ha demostrado que los anfibios tienen fluctuaciones que pueden ser de más de un año en cuanto a número poblacional. Por lo mismo, hemos aumentado el número de muestreos de 1 en primavera a 2 que se realizan durante este año para tener una mejor representatividad anual de estas especies y poder por lo mismo compararlo de mejor manera con la etapa de diagnóstico. A pesar de que este estudio surge como inquietud frente a conocer los efectos de una perturbación ecológica sobre el humedal y no sobre un estudio científico con hipótesis que responder o problemas teóricos que responder, es el primer estudio en Chile que se realiza a largo plazo para medir las abundancias relativas y las variaciones poblacionales en anfibios de Chile. El análisis de los datos obtenidos periódicamente por la CONAF muestra que el cisne de cuello negro sigue recuperando sus abundancias poblacionales, cosa que habíamos detectado a partir del año 2012. La tagua muestra una tendencia similar a partir del año 2012, pero durante el año 2015 esa tendencia se revierte, ya que durante ese año las abundancias de esta especie fueron más bajas que durante los 2 años anteriores. Los mismos datos de la CONAF muestran que la tagüita no se ha recuperado a partir de los cambios ambientales del año 2004. Aparte de la avifauna acuática que vive directamente relacionada al espejo de agua del humedal, existe otra avifauna, fundamentalmente aquella que vive relacionada a los totorales que bordean las orillas del humedal, cuyo monitoreo en el tiempo es relevante para establecer la salud ambiental de este cuerpo acuático. Las aves paseriformes son un orden de aves que ha tenido un éxito evolutivo muy importante porque han radiado hasta diversificarse en multitud de especies y componen alrededor del 50% de las especies de aves que conocemos en el mundo, y la característica básica es que elaboran estrofas, tienen cantos muy elaborados. Estamos realizando un estudio basado en captura científica, para lo cual colocamos redes de niebla
Obviamente hemos tenido que solicitar antes un permiso a la autoridad competente, en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero, para poder capturarlos, marcarlos, tomarles el tipo de, digamos, las muestras biológicas que necesitamos para el estudio y liberarlos al medio para que se vuelvan a integrar en sus poblaciones. Acá en el humedal estamos estudiando las aves que habitan las riberas, las orillas del humedal, y básicamente las zonas de pajonales y cortaderas, como en la que estamos ahora mismo. Y, bueno, las especies más representativas son el siete colores, que es bastante abundante, los chirigües, el cachudito. También de las especies migradoras estamos capturando fiofíos, que en principio pasan la temporada invernal en Brasil, vienen acá a reproducirse. Y bueno, otra especie residente, el trile, también algún zorzal estamos capturando. Y bueno, básicamente esos. La mayor parte del sedimento que constituye las planicies intermareales sedimentarias del humedal, así como el sedimento que es resuspendido en la columna de agua cercana al fondo de estas planicies, es arena. Las planicies son importantes en especial para las aves acuáticas, debido a que son sectores que sirven tanto como áreas de alimentación como de descanso. Cuando las planicies son inundadas por la marea, se ha observado la presencia de diversos tipos de peces, los cuales son alimentos para las aves carnívoras de la zona. Cuando la marea comienza a bajar, estas zonas sirven de descanso para el cisne de cuello negro. El GPS, facilitado por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, fue instalado aquí en el área del humedal a fines de junio del año 2015. Los primeros datos fueron extraídos de este GPS en enero del presente año. Ahora bien, la serie de datos que tenemos es muy corta como para llegar a conclusiones definitivas. Sin embargo, la comparación de los datos obtenidos por el GPS en el humedal muestran que el continente en esta zona se levanta y que ese levantamiento es mayor al que muestran los datos de otros GPS instalados en localidades cercanas como Valdivia y Niebla. El resultado que tuvimos del análisis en este monitoreo es que los cambios principales están dados en la disminución de la superficie de praderas y el aumento, por una parte, de la superficie agrícola y por otra del área destinada a uso urbano, fundamentalmente construcciones asociadas a los nuevos loteos y crecimiento de los loteos anteriores. Ahí hay un cambio importante que se verifica, que son como dos procesos paralelos, digamos. El cambio que se está produciendo en los factores climáticos es más rápido de lo que se había esperado, digamos. Realmente estamos viendo una velocidad de cambio por sobre lo que muchos habíamos esperado que ocurriera. Y por lo tanto debiéramos tener una dinámica en cambio de uso del suelo que se vaya acelerando. Y eso puede significar fundamentalmente incremento de la superficie agrícola. Bueno, el efecto fundamental viene por el lado de la utilización de agroquímicos que caracteriza la mayoría de las prácticas agrícolas tradicionales en la región, y las nuevas que se instalen son más intensivas, sobre todo si son frutales menores, más intensivas en agroquímicos. Por lo tanto, la carga de contaminantes que puede llegar al humedal puede incrementarse de manera bastante significativa. El monitoreo del conocimiento ecológico local consiste en rescatar y poner en valor el conocimiento que portan las comunidades locales respecto del ecosistema en el que viven. En la etapa de diagnóstico del humedal, lo que se realizó fue una caracterización del conocimiento ecológico local a partir de un conjunto de variables y de indicadores que nos permitieron dar cuenta de cuál era el estado y la vinculación de las comunidades con otros sistemas de conocimiento. El primer objetivo es
poner en valor este conocimiento a partir del rescate de la memoria y de las experiencias de los habitantes que viven en las zonas aledañas al humedal. En segundo lugar, es la articulación del conocimiento científico con el conocimiento ecológico que tienen las comunidades locales para el monitoreo del humedal. Y lo tercero es el diseño de un sistema de monitoreo con participación de las comunidades locales y también de otros actores que participan de la gestión y el cuidado del humedal, como los científicos y las instituciones públicas.